Que la paz de Dios descienda sobre tu vida en este momento, que su presencia te envuelva allí donde estás, en el lugar exacto donde escuchas o lees estas palabras, porque no es casualidad que estés aquí ahora mismo, no es coincidencia que este tiempo se abra delante de ti, como un espacio de silencio en medio del ruido de la vida, como un refugio donde el alma puede respirar más profundo, donde el corazón puede soltar lo que ha estado cargando sin decirlo, donde la mente puede dejar de correr por un instante y recordar que no camina sola, que no vive sola, que no lucha sola, porque hoy entramos en este tiempo inspirados en el Salmo 27, una promesa viva que atraviesa generaciones y que sigue hablando con fuerza a quienes necesitan luz cuando todo parece oscuro, dirección cuando hay confusión, firmeza cuando el miedo intenta entrar por las grietas del pensamiento. Y si en este día sientes que tu interior ha estado inquieto, si sientes que has tenido preguntas sin respuesta, si has sentido la presión del futuro, la incertidumbre de decisiones, el peso de lo que no controlas, entonces quédate aquí, no te apresures, no saltes este momento, porque esta oración no es solo palabras que se dicen y se olvidan. Es un espacio donde el Espíritu de Dios puede traer claridad, puede traer descanso, puede traer una nueva forma de mirar lo que estás viviendo, y hoy vamos a entrar con una verdad que no depende de las circunstancias ni de las emociones cambiantes. Una verdad que permanece cuando todo lo demás se mueve. Una verdad que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, y cuando esa verdad empieza a descender al interior, algo se ordena, algo se aquieta, algo se alinea, porque cuando la luz de Dios ilumina el corazón, la oscuridad pierde su dominio, pierde su voz dominante, pierde su capacidad de paralizar. Y si hoy has sentido temor por lo que viene, temor por lo que no entiendes, temor por lo que otros dicen, temor por lo que no ha sucedido, pero tu mente imagina, este es el momento para detener ese ciclo y permitir que la luz de Dios ocupe el lugar central de tu pensamiento, porque cuando Él es luz, el miedo deja de ser la guía, y cuando Él es salvación, la inseguridad deja de tener la última palabra. Y por eso te invito a que no solo escuches esta oración, sino que participes de ella con fe sencilla, con un corazón dispuesto, porque las palabras que se declaran con fe empiezan a formar un camino interior, empiezan a abrir una ruta distinta dentro de la mente, empiezan a construir un lugar de paz donde antes había inquietud, y en este instante quiero invitarte a escribir en los comentarios, como una declaración personal, como una forma de alinear tu corazón con esta promesa, escribe: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Escríbelo no como una frase más, sino como una afirmación que decides abrazar hoy, porque cuando declaras con tu boca lo que tu espíritu necesita recordar, algo se fortalece por dentro. Y también te invito a que apoyes esta oración con un me gusta, no como un gesto mecánico, sino como una forma de ayudar a que esta palabra llegue a otras personas que hoy necesitan una luz en medio de su propia noche, personas que no saben que necesitan este momento de paz, pero que pueden encontrarlo si este mensaje llega a su pantalla en el instante correcto. Y si este tipo de oraciones te acompañan, si sientes que te ayudan a centrarte, a volver a lo esencial, a recordar la presencia de Dios en medio de la rutina diaria, suscríbete y forma parte de esta comunidad que se reúne en fe, no por costumbre, sino por necesidad real de encontrar dirección, descanso y esperanza en medio de la vida diaria. Porque no estamos aquí para repetir palabras vacías, estamos aquí para abrir un espacio donde la presencia de Dios sea real, cercana, viva. Y ahora, antes de seguir,
te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Silencia por un momento el ruido externo. Si puedes, baja el volumen de las distracciones. Si estás caminando, reduce el paso. Si estás en casa, busca una postura cómoda. Respira de forma lenta, deja que el aire entre y salga sin prisa. Cierra tus ojos si te es posible y permite que estas palabras empiecen a convertirse en una conversación real con Dios, no una recitación, no un discurso, sino un diálogo donde tu corazón se presenta tal como está, con lo que trae, con lo que siente, con lo que espera, porque este es el momento de entrar en la presencia de Dios con honestidad, con sencillez, con apertura, sabiendo que antes de pedir, antes de explicar, antes de entender, su luz ya está disponible, su salvación ya está activa, su compañía ya está contigo, y mientras comenzamos a adentrarnos más en esta oración, recuerda que al final compartiré una verdad sencilla pero poderosa que puede cambiar la forma en que enfrentas el miedo cotidiano. Una comprensión que, si la abrazas, puede traer una paz más estable a tu interior, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Por eso, quédate hasta el final de este tiempo de oración. No te desconectes antes, permite que este proceso se complete. Porque a medida que avanzamos, la luz se vuelve más clara, la mente se vuelve más tranquila, y el corazón empieza a encontrar un lugar de descanso donde antes solo había ruido. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti en este mismo fluir de oración que comenzó en silencio y que ahora se abre con confianza, no como alguien que llega con palabras ensayadas, sino como alguien que reconoce que necesita tu luz para ordenar lo que siente, tu presencia para sostener lo que no entiende, y tu dirección para caminar sin miedo, aun cuando no ve todo con claridad, porque hoy declaro desde lo más profundo de mi interior que tú eres mi luz y mi salvación, y si tú eres mi luz, entonces no tengo que caminar a oscuras, no tengo que adivinar el camino, no tengo que dejar que el temor decida por mí, porque tu luz no solo ilumina el futuro, también ilumina el presente. También entra en los rincones de la mente donde se acumulan pensamientos que no dan paz. También entra en las emociones que a veces se agitan sin explicación. Y mientras declaro que tú eres mi salvación, recuerdo que no dependo solo de mis fuerzas para sostenerme. No dependo solo de mi capacidad para resolver. No dependo solo de lo que entiendo o controlo. Porque tu salvación no es solo rescate en momentos extremos. También es compañía diaria. También es dirección constante. También es una fuerza tranquila que sostiene el corazón cuando se siente débil. Y hoy traigo delante de ti todo lo que ha intentado robarme la paz, todo lo que ha intentado llenar mi mente de escenarios negativos, todo lo que ha querido hacerme sentir que estoy solo enfrentando la vida, porque reconozco que muchas veces el temor no llega como un grito fuerte, llega como un susurro que se instala en el pensamiento, llega como una inquietud constante, llega como una preocupación que se repite sin descanso. Y hoy no quiero seguir alimentando esas voces. Hoy quiero volver a centrar mi interior en la verdad de que si tú eres mi luz, entonces hay claridad disponible, y si tú eres mi salvación, entonces hay seguridad disponible, aun cuando no vea todos los detalles, aun cuando no tenga todas las respuestas, aun cuando el camino se vaya revelando paso a paso, porque tu presencia no depende de que yo entienda todo. Tu presencia no depende de que todo esté resuelto. Tu presencia está aquí ahora mismo, en este instante sencillo donde respiro, donde me detengo, donde decido confiar, y mientras oro, reconozco que necesito que tu luz entre en mis pensamientos diarios, en las decisiones pequeñas que forman mi día, en la forma en que reacciono a las noticias,
en la forma en que interpreto lo que sucede a mi alrededor, porque a veces el miedo no viene por grandes tragedias, viene por la acumulación de pequeñas tensiones, de pequeñas incertidumbres, de pequeños escenarios que la mente crea y repite. Y hoy te entrego esos pensamientos, te entrego esas imágenes mentales que no traen paz, te entrego esas preguntas que no tienen respuesta inmediata. Porque no quiero seguir caminando guiado por el temor, quiero caminar guiado por tu luz, y al declarar que tú eres la fortaleza de mi vida, también reconozco que no todo depende de mi resistencia personal, no todo depende de cuánto aguante, no todo depende de mi propia capacidad para sostenerme firme, porque tu fortaleza es una base que no se mueve cuando mis emociones se mueven. Es una roca que permanece cuando mis pensamientos cambian. Es una estabilidad que no depende del clima de mis circunstancias. Y hoy te pido que esa fortaleza se haga real en mi interior, que no sea solo una idea, que no sea solo una frase que repito, sino una experiencia concreta donde mi corazón se aquieta, donde mi mente se ordena, donde mis decisiones se vuelven más claras porque están alineadas con tu paz. Y mientras sigo en esta oración, te pido que tu luz entre también en las áreas donde he sentido confusión, en los momentos donde no he sabido qué camino tomar, en las conversaciones que me han dejado inquieto, en las decisiones que parecen grandes o pequeñas, pero que igual pesan en el corazón, porque sé que cuando tu luz ilumina, no necesariamente elimina todos los desafíos, pero sí cambia la forma en que los enfrento, sí cambia la manera en que camino a través de ellos, sí cambia la perspectiva desde la cual miro lo que sucede. Y hoy quiero mirar mi vida desde esa luz, quiero ver mis circunstancias desde esa salvación. Quiero recordar que no estoy solo en lo que enfrento, que no estoy abandonado a mis propios recursos, que no estoy caminando sin guía, porque tu presencia va delante, tu presencia rodea, tu presencia sostiene, y en este momento declaro que no voy a permitir que el temor tenga la última palabra en mis decisiones. No voy a permitir que la ansiedad dirija mis pasos. No voy a permitir que la incertidumbre me paralice, porque si tú eres la fortaleza de mi vida, entonces hay un lugar firme donde puedo descansar, hay un lugar seguro donde puedo respirar, hay un lugar estable donde puedo volver cada vez que el ruido de la vida se intensifica. Y hoy te pido que esa estabilidad se arraigue en lo profundo de mi interior, que no dependa de emociones pasajeras, que no dependa de días buenos o malos, sino que sea una base constante que me recuerde que estoy sostenido por ti, guiado por ti y acompañado por ti en cada paso que doy. Y mientras sigo orando, reconozco que a veces el miedo se disfraza de prudencia, a veces se disfraza de control, a veces se disfraza de preocupación constante por el futuro, y hoy te entrego esas formas sutiles de temor, porque no quiero vivir anticipando problemas que aún no existen. No quiero vivir atrapado en escenarios que solo viven en mi mente. Quiero vivir consciente de tu presencia en el presente, consciente de que hoy tengo tu luz, hoy tengo tu dirección, hoy tengo tu compañía. Y mientras respiro en este momento de oración, dejo que tu paz empiece a ocupar los espacios donde antes había tensión. Dejo que tu verdad empiece a reemplazar los pensamientos que no traían descanso. Dejo que tu presencia se vuelva más real que cualquier preocupación que haya estado girando en mi mente. Porque si tú estás conmigo, entonces no camino solo. Si tú me guías, entonces no camino perdido. Si tú me sostienes, entonces no camino sin fuerza. Y hoy declaro que mi vida no estará definida por el temor, sino por la confianza en tu luz que nunca se apaga, y en tu salvación que nunca se retira. Y mientras esos pensamientos que antes parecían tan insistentes empiezan a perder fuerza, permito que tu
se vuelva el punto de referencia principal de mi interior, porque comprendo que cuando mi mente se llena de luz, las sombras que antes parecían enormes comienzan a reducirse, no porque desaparezcan de inmediato todas las situaciones difíciles, sino porque dejan de tener el control sobre la forma en que las enfrento, y hoy reconozco que muchas veces he intentado sostener la paz por mis propios medios, tratando de controlar cada detalle, anticipando cada posible resultado, buscando seguridad en lo que puedo prever o entender, pero al hacerlo, he cargado con un peso que no me corresponde, un peso que agota la mente y cansa el corazón. Y en este instante decido soltar esa carga delante de ti, no como un gesto simbólico, sino como un acto real de confianza, permitiendo que tu luz entre en los lugares donde antes solo había preocupación constante, permitiendo que tu verdad reemplace las ideas que se formaron en base al miedo, porque cuando recuerdo que tú eres mi salvación, entiendo que no dependo únicamente de mi capacidad para resolver cada situación, no dependo únicamente de mi habilidad para anticipar lo que vendrá, no dependo únicamente de mi fuerza para resistir lo que enfrento, porque tu salvación no es solo rescate en momentos extremos, también es dirección en lo cotidiano, también es compañía en las decisiones pequeñas, también es una presencia constante que me recuerda que no estoy caminando solo en medio de la vida, y mientras esa conciencia se vuelve más clara dentro de mí, empiezo a notar cómo el ritmo de mis pensamientos cambia, cómo la urgencia por tener todo resuelto se suaviza, cómo la presión por entender cada detalle pierde intensidad, porque cuando tu luz se vuelve central, no necesito tener todas las respuestas para caminar con paz, no necesito ver todo el camino para dar el siguiente paso con confianza. No necesito controlar cada resultado para sentirme seguro, porque tu presencia sostiene incluso cuando el panorama no está completo, y en este momento te entrego esas áreas donde he sentido mayor inquietud, esos temas que vuelven una y otra vez a mi mente, esas preguntas que parecen no encontrar respuesta inmediata, porque no quiero seguir dándoles el poder de alterar mi paz. No quiero seguir permitiendo que ocupen el centro de mi atención. Quiero que tu luz sea la referencia que ordene mi interior. Quiero que tu verdad sea la base desde la cual interpreto lo que sucede. Quiero que tu presencia sea el lugar donde regreso cada vez que la mente intenta dispersarse en preocupaciones que no construyen, y al reconocer que tú eres la fortaleza de mi vida, también admito que no todo depende de mi resistencia personal. No todo depende de cuánto aguante o de cuánto controle, porque tu fortaleza es una estabilidad que no cambia con las circunstancias. Es una base que permanece firme aun cuando las emociones fluctúan. Es una seguridad que no se rompe cuando las situaciones se vuelven inciertas, y hoy te pido que esa fortaleza se establezca dentro de mí de forma más profunda, que no sea solo una idea que recuerdo en momentos de necesidad, sino una realidad constante que me acompañe en cada paso, en cada decisión, en cada conversación, en cada momento, donde antes habría reaccionado desde el temor o la ansiedad, porque quiero aprender a responder desde la confianza. Quiero aprender a moverme desde la paz, quiero aprender a mirar lo que enfrento desde la certeza de que no estoy solo, de que no estoy abandonado, de que no estoy caminando sin guía, y mientras sigo en este espacio de oración, dejo que tu luz ilumine también las áreas donde he sentido confusión, los momentos donde no he sabido qué dirección tomar, las situaciones donde he dudado de mi capacidad para avanzar. Porque sé que cuando tu luz entra en esos espacios, no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia la perspectiva desde la cual las miro, sí cambia la manera en que las enfrento, sí cambia la forma en que camino a través de ellas,
Y hoy decido caminar con esa luz como guía. Decido no dejar que el temor sea la voz dominante en mis decisiones. Decido no permitir que la ansiedad dicte mis pasos. Decido no permitir que la incertidumbre defina mi estado interior. Porque si tú eres la fortaleza de mi vida, entonces tengo un lugar firme donde puedo descansar, un lugar seguro donde puedo respirar, un lugar estable donde puedo volver cada vez que el ruido externo intenta desordenar mi interior. Y en este momento dejo que esa estabilidad se arraigue más profundamente dentro de mí, permitiendo que tu paz ocupe el espacio que antes ocupaban las preocupaciones repetitivas, permitiendo que tu verdad reemplace los pensamientos que no traían descanso, permitiendo que tu presencia se vuelva más real que cualquier escenario negativo que ha pasado por mi mente. Porque si tú estás conmigo, entonces no camino solo. Si tú me guías, entonces no camino perdido. Si tú me sostienes, entonces no camino sin fuerza. Y al recordar esto permito que mi respiración se haga más tranquila, que mi mente se haga más clara, que mi corazón se haga más ligero, no porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque ya no los enfrento desde la misma perspectiva. Ya no los enfrento desde la sensación de aislamiento o desprotección, sino desde la certeza de que tu luz está presente, de que tu salvación está activa, de que tu fortaleza sostiene cada paso que doy. Y mientras esa certeza se asienta dentro de mí, dejo que se convierta en una forma nueva de vivir, una forma nueva de pensar, una forma nueva de responder a lo que sucede a mi alrededor, sabiendo que no necesito ceder al miedo para protegerme, que no necesito vivir en alerta constante para sentirme seguro, que no necesito anticipar cada posible problema para mantener la paz. Porque cuando tu luz guía mis pensamientos y tu fortaleza sostiene mi interior, puedo avanzar con una confianza serena, con una calma firme, con una estabilidad que no depende de que todo sea perfecto, sino de que tú estás presente en cada momento, guiando, sosteniendo y recordándome que mi vida no está definida por el temor, sino por la confianza en tu luz que nunca se apaga y en tu salvación que permanece constante. Padre, mientras esta verdad se afirma en mi interior y la luz de tu presencia se vuelve el punto de referencia para todo lo que pienso y siento, permito que el descanso que proviene de ti comience a ocupar el lugar que antes estaba lleno de tensión, porque cuando tú eres mi luz, no solo disipas la oscuridad del temor, también traes claridad al alma cansada, también traes reposo a la mente que ha estado sobrecargada. También traes una sensación de refugio donde antes solo había inquietud. Y hoy quiero acercarme a ese lugar de descanso que solo tú puedes dar, no como alguien que huye de la vida, sino como alguien que entiende que necesita detenerse en tu presencia para poder continuar con dirección. Porque a veces el cansancio no viene de hacer demasiado, viene de pensar demasiado, viene de sostener preocupaciones que no se resuelven en un solo día, viene de cargar preguntas que no tienen respuesta inmediata, y en este momento te entrego ese cansancio silencioso que se acumula en el interior. Te entrego ese peso que no siempre se ve desde afuera, pero que se siente en la mente y en el corazón, porque sé que cuando me acerco a ti, encuentro un lugar donde puedo respirar sin prisa, un lugar donde no tengo que fingir fortaleza, un lugar donde no tengo que tener todo bajo control, y en ese lugar de descanso empiezo a recordar que tú me guías hacia aguas de reposo, que tú me conduces hacia espacios de calma, aún en medio de la actividad diaria, que tú me ofreces un refugio interior donde puedo volver cada vez que el ritmo de la vida se vuelve abrumador. Y hoy te pido que ese refugio se haga real dentro de mí, que no sea solo una idea lejana, sino una experiencia concreta,
donde mi mente se aquieta, donde mi respiración se hace más profunda, donde mi corazón deja de estar en alerta constante. Porque cuando descanso en tu presencia, empiezo a ver con más claridad lo que antes parecía confuso. Empiezo a sentir con más serenidad lo que antes me alteraba. Empiezo a responder con más sabiduría a lo que antes me hacía reaccionar desde el impulso. Y mientras entro en este descanso interior, dejo que tu luz ilumine también mis emociones, porque a veces el cansancio no se debe solo al trabajo o a las responsabilidades, sino a la acumulación de tensiones que no se expresan, de preocupaciones que no se sueltan, de pensamientos que giran una y otra vez sin encontrar salida. Y hoy decido soltar esos ciclos delante de ti, no negándolos, no ignorándolos, sino entregándolos con confianza, permitiendo que tu paz los atraviese y los transforme, porque cuando me acerco a ti, encuentro un lugar donde puedo dejar de luchar por mantener el control y empezar a confiar en que tú estás obrando, incluso cuando no veo todos los resultados de inmediato, y en ese proceso de confianza, empiezo a notar cómo mi interior se vuelve más estable, cómo mi mente se vuelve menos reactiva, cómo mi corazón se vuelve más receptivo a la paz que viene de ti, porque tu luz no solo ilumina el camino externo, también ilumina el mundo interior, también entra en los pensamientos que necesitan orden, también entra en las emociones que necesitan equilibrio, también entra en las decisiones que necesitan claridad. Y mientras dejo que esa luz se expanda dentro de mí, empiezo a reconocer las áreas donde he sentido mayor vulnerabilidad, los momentos donde he dudado de mi capacidad para avanzar, las situaciones donde he sentido que el miedo intentaba tomar el control. Y hoy traigo todo eso delante de ti, con la confianza de que tu presencia no me rechaza, de que tu luz no se retira, de que tu fortaleza no se debilita, sino que se hace más evidente cuando decido acercarme con honestidad, cuando decido abrir mi interior sin pretender que todo está bien, cuando decido reconocer que necesito tu guía para caminar con paz, y en este espacio de oración dejo que tu dirección empiece a alinearse con mis pensamientos, dejo que tu sabiduría empiece a influir en mis decisiones, dejo que tu calma empiece a reemplazar la prisa que a veces domina mis acciones, porque sé que cuando camino guiado por tu luz, no necesito apresurarme para sentirme seguro, no necesito anticipar cada resultado para sentirme en control, no necesito vivir en alerta constante para protegerme, porque tu presencia es una guía constante que me recuerda que puedo avanzar paso a paso, con serenidad, con confianza, con la certeza de que no estoy solo en lo que enfrento, y mientras sigo en esta oración permito que esa certeza se vuelva una base firme en mi interior, una base que no se mueve con cada circunstancia, una base que no se debilita con cada desafío, una base que permanece aun cuando el entorno cambia, porque está sostenida por tu luz, por tu salvación y por tu fortaleza que no se agota. Y en esa quietud que empieza a sentarse por dentro, dejo que el alma encuentre un ritmo distinto, un ritmo que no está marcado por la urgencia ni por la presión, sino por la certeza de que puedo caminar acompañado, sostenido y guiado, aun cuando el panorama no esté completamente despejado, porque cuando tu luz se vuelve el punto de referencia principal, el corazón deja de buscar seguridad en cada detalle externo y comienza a encontrar estabilidad en la confianza que nace desde lo profundo. Y esa confianza no se forma de un momento a otro, se construye paso a paso, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Cada vez que elijo recordar que no estoy solo frente a lo que enfrento, que no estoy desprotegido en medio de lo que no entiendo, que no estoy abandonado a mis propios recursos,
sino que tu presencia se mantiene constante, silenciosa y firme, incluso en los momentos en que mi mente intenta adelantarse al futuro y llenar el presente de inquietudes innecesarias. Y hoy permito que esa presencia tenga más peso que cualquier escenario que haya estado imaginando. Permito que tu luz tenga más autoridad que cualquier pensamiento repetitivo que no traía paz. Permito que tu fortaleza tenga más influencia que la sensación de debilidad que a veces aparece cuando las circunstancias parecen grandes. Porque al recordar que tú eres la fortaleza de mi vida, empiezo a comprender que no tengo que sostenerlo todo por mi cuenta, que no tengo que cargar con cada preocupación como si dependiera únicamente de mí resolverla, que no tengo que vivir en un estado de alerta permanente para sentirme seguro. Y mientras dejo que esa comprensión se haga más profunda, siento cómo el interior se afloja, cómo la mente se vuelve menos rígida, cómo el corazón se abre a una calma que no depende de que todo esté perfecto, sino de que hay una presencia constante que sostiene, que guía y que acompaña en cada paso. Y en este proceso de confiar, también reconozco las áreas donde he intentado controlar lo incontrolable, las situaciones donde he querido anticipar cada resultado para evitar sorpresas, los momentos donde la incertidumbre me llevó a imaginar escenarios que nunca ocurrieron, y hoy decido soltar esa necesidad de control excesivo, no desde la resignación, sino desde la confianza en que tu luz ilumina el camino suficiente para el paso que tengo delante, que tu dirección se revela en el momento oportuno, que tu sabiduría llega cuando la necesito, y mientras sigo respirando en esta calma que se va estableciendo, dejo que esa verdad reemplace la tensión que antes dominaba mis pensamientos, dejo que la certeza de tu compañía se vuelva más real que cualquier temor que haya intentado instalarse en mi interior. Porque cuando recuerdo que no camino solo, que no enfrento la vida sin guía, que no tomo decisiones sin respaldo, algo se ordena por dentro, algo se aquieta, algo se estabiliza, y esa estabilidad no significa que no habrá desafíos, significa que no los enfrentaré desde el mismo lugar de ansiedad o inseguridad. Significa que podré atravesarlos con una confianza más serena, con una claridad más firme, con una paz que no se rompe fácilmente, porque está basada en la certeza de que tu luz permanece encendida incluso cuando el entorno se oscurece, y mientras esa certeza se vuelve más clara, también permito que transforme la forma en que miro mis responsabilidades diarias, la forma en que enfrento mis conversaciones, la forma en que respondo a lo inesperado, porque cuando la mente está anclada en la confianza, las reacciones se vuelven más sabias, las decisiones se vuelven más conscientes, las palabras se vuelven más cuidadosas, y el corazón se mantiene más centrado. Y hoy quiero vivir desde ese lugar centrado, desde ese espacio interior, donde la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante que me sostiene en medio de ellos, y mientras sigo en este fluir de oración, dejo que esa paz se extienda también hacia las áreas donde he sentido más vulnerabilidad, hacia los momentos donde la duda intentó instalarse, hacia las situaciones donde la inseguridad quiso tomar el control, porque no quiero seguir alimentando esos ciclos de pensamiento que solo generan tensión. Quiero reemplazarlos con la certeza de que estoy acompañado, de que estoy guiado, de que estoy sostenido. Y en esa certeza encuentro una forma nueva de avanzar, una forma más tranquila, más firme, más confiada, donde cada paso se da con la conciencia de que no depende únicamente de mi fuerza, sino de la fortaleza que viene de ti, y que se renueva en cada momento en que decido confiar, en cada instante en que elijo recordar que tu luz ilumina el camino suficiente para seguir adelante sin miedo. Padre,
En este mismo fluir de confianza donde la luz ya ha comenzado a ordenar mis pensamientos, permito que tu dirección se haga aún más clara dentro de mí, porque no solo necesito saber que estás presente, también necesito aprender a caminar. Guiado por ti en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece pequeño, pero forma el rumbo de mis días. Y hoy reconozco que muchas veces he querido entender el camino completo antes de dar el primer paso, he querido tener certeza absoluta antes de moverme, he querido eliminar toda duda antes de decidir, pero al hacerlo, he cargado con una presión innecesaria, una presión que no me permite avanzar con paz, una presión que me hace sentir que debo tener todo resuelto antes de caminar, y en este momento suelto esa expectativa delante de ti, permitiendo que tu guía se revele paso a paso, permitiendo que tu luz ilumine lo suficiente para el momento presente. Porque sé que no necesito ver todo el trayecto para dar el siguiente paso con confianza. Solo necesito saber que tú vas delante, que tú sostienes el camino y que tu presencia no se aparta. Y mientras dejo que esa verdad se asiente dentro de mí, empiezo a notar cómo la ansiedad por el futuro pierde fuerza, cómo la urgencia por controlar cada resultado se suaviza, cómo la necesidad de anticipar cada escenario se vuelve menos dominante, porque cuando confío en tu dirección, puedo avanzar sin cargar con el peso de tener todas las respuestas. Puedo moverme sin la presión de entender cada detalle. Puedo decidir sin el temor de equivocarme en cada paso, sabiendo que tu luz corrige, ajusta y guía, incluso cuando el camino se revela poco a poco. Y hoy te pido que esa dirección se haga evidente en mis pensamientos diarios, en las decisiones que tomo, en las conversaciones que tengo, en la forma en que respondo a lo que sucede a mi alrededor. Porque quiero aprender a moverme con sabiduría, no desde la reacción impulsiva, no desde la preocupación constante, sino desde la calma que proviene de saber que no estoy solo tomando decisiones, que no estoy solo enfrentando lo que viene, que no estoy solo interpretando lo que ocurre, porque tu presencia me guía hacia caminos de paz, hacia respuestas más sabias, hacia acciones más alineadas con la tranquilidad que viene de ti. Y mientras sigo en esta oración, dejo que esa guía toque también las áreas donde he sentido mayor confusión, los momentos donde no he sabido qué hacer, las situaciones donde he dudado de mi capacidad para elegir bien, porque sé que cuando tu luz entra en esos espacios, la confusión comienza a despejarse, la claridad empieza a aparecer, la mente deja de girar en círculos y empieza a encontrar dirección, y en ese proceso permito que tu sabiduría influya en la forma en que interpreto lo que sucede, en la manera en que leo las circunstancias, en la manera en que tomo decisiones, porque quiero aprender a caminar con una confianza serena, con una calma firme, con una estabilidad que no depende de que todo esté claro de inmediato, sino de que tu presencia me acompaña en cada paso. Y mientras esa confianza se fortalece dentro de mí, dejo que transforme también la forma en que enfrento lo inesperado, la manera en que respondo a los cambios, la manera en que atravieso las transiciones. Porque cuando sé que tú guías mis pasos, no necesito temer a cada giro del camino, no necesito inquietarme por cada variación del entorno, no necesito vivir anticipando problemas que aún no existen, porque tu dirección se mantiene firme aún cuando el panorama cambia, y en esa firmeza encuentro un lugar de descanso para mi mente, un lugar de seguridad para mi corazón, un lugar de estabilidad para mis decisiones, y hoy decido caminar desde ese lugar, no desde la prisa, no desde la presión, no desde la inquietud constante, sino desde la certeza de que tu luz ilumina el camino suficiente para avanzar con paz, con confianza
y con la tranquilidad de saber que cada paso que doy está acompañado por tu presencia que guía, sostiene y orienta. Y en esa dirección que se va aclarando por dentro, dejo que mi interior aprenda a moverse con una calma más profunda, una calma que no depende de que todo esté resuelto de inmediato, sino de la certeza de que cada paso puede darse con confianza, aun cuando el panorama no esté completamente definido, porque cuando tu luz guía, el camino deja de ser una carga incierta y empieza a convertirse en un recorrido donde la confianza crece con cada paso dado. Y hoy permito que esa confianza se instale en las áreas donde antes dominaba la duda, en los espacios donde he sentido que debía apresurarme para no quedarme atrás, en los momentos donde la comparación o la presión externa intentaron marcar el ritmo de mis decisiones, porque reconozco que muchas veces he querido correr más rápido de lo necesario, he querido adelantar procesos, he querido ver resultados antes de tiempo, y al hacerlo he perdido la paz que se encuentra cuando camino al ritmo de tu dirección. Y en este instante decido soltar esa prisa interior. Decido liberar esa sensación de urgencia que a veces se instala sin razón clara. Decido confiar en que el tiempo de cada cosa está sostenido por tu sabiduría, que el avance no siempre es visible pero sí real, que el crecimiento no siempre es rápido pero sí firme cuando se alinea con tu guía, y mientras dejo que esa verdad se asiente dentro de mí, siento cómo la presión por tener todo bajo control se disuelve poco a poco, cómo la mente deja de exigir respuestas inmediatas, cómo el corazón deja de reaccionar con inquietud ante cada cambio. Porque cuando recuerdo que tú guías el camino, comprendo que no necesito anticipar cada resultado para sentirme seguro, no necesito imaginar cada escenario para protegerme, no necesito resolver todo en un solo día para avanzar con paz, porque tu dirección se revela en el momento oportuno, tu sabiduría se manifiesta cuando es necesaria y tu presencia sostiene incluso en los momentos de espera. Y en esa espera aprendo a confiar, aprendo a soltar la tensión que nace del deseo de controlarlo todo. Aprendo a descansar en la certeza de que el proceso tiene un propósito, de que cada paso forma parte de un recorrido que no está abandonado al azar, sino guiado por una luz que no se apaga. Y mientras sigo en este fluir de oración, permito que esa luz ilumine también mis decisiones futuras, esas que aún no he tomado, esas que me generan preguntas, esas que a veces me hacen sentir inseguro, porque quiero aprender a decidir desde la calma y no desde la presión, desde la claridad y no desde el temor, desde la confianza y no desde la urgencia, y al hacerlo siento cómo mi interior se vuelve más estable, cómo mis pensamientos se vuelven más ordenados, cómo mis emociones se vuelven más equilibradas, porque la guía que viene de ti no genera confusión ni ansiedad, genera paz, genera firmeza, genera una sensación de dirección que no necesita gritar para ser clara, y hoy elijo moverme desde esa paz, elijo caminar desde esa claridad, elijo responder a la vida desde esa estabilidad que nace cuando confío en que no estoy solo tomando decisiones, en que no estoy solo enfrentando cambios, en que no estoy solo atravesando procesos, porque tu presencia va delante, tu presencia rodea, y tu presencia sostiene cada paso que doy. Y en esa certeza encuentro un lugar seguro donde puedo avanzar sin temor, sin prisa y sin la carga de tener que controlar cada detalle del camino, sabiendo que la luz que me guía no se apaga y que la dirección que proviene de ti siempre conduce hacia un lugar de paz, aun cuando el recorrido tenga momentos de incertidumbre, porque esa paz no depende del entorno, depende de la confianza que se fortalece dentro de mí, cada vez que recuerdo que estoy siendo guiado con sabiduría, con paciencia
y con una presencia constante que no se aparta. Y aun cuando el valle se extiende más de lo que esperaba, y el silencio de ciertas respuestas se vuelve más largo de lo que imaginé, decido permanecer en esa confianza que se forma cuando el corazón recuerda que no camina sin compañía. Porque aunque a veces la mente intente interpretar la espera como abandono, sé que tu presencia no se mide por la rapidez de las soluciones, se mide por la constancia con la que sostienes, incluso cuando no entiendo todo lo que sucede. Y hoy dejo que esa comprensión se haga más profunda dentro de mí, permitiendo que la ansiedad que nace de la incertidumbre se vaya deshaciendo poco a poco, permitiendo que la tensión que se acumula cuando intento anticipar cada resultado se disuelva en la certeza de que no necesito tener todas las respuestas para seguir caminando con paz, porque cuando tú estás conmigo en medio del valle, el valle deja de ser un lugar de soledad y se convierte en un lugar de formación, en un espacio donde el carácter se fortalece, donde la confianza se vuelve más real, donde la fe deja de ser solo una idea y se transforma en una experiencia concreta que se vive paso a paso, respiración a respiración, decisión a decisión, y en ese proceso permito que tu luz ilumine también mis pensamientos más profundos, esos que a veces se llenan de preguntas, esos que buscan explicaciones rápidas, esos que intentan comprender cada detalle para sentirse seguros, y en lugar de dejar que esos pensamientos giren sin descanso, los traigo a tu presencia y los coloco bajo tu luz, permitiendo que tu paz los atraviese y les quite el peso que han tenido, porque sé que no todo se resuelve en un instante, pero sí todo puede sostenerse en tu presencia, y mientras sigo caminando en este proceso, dejo que mi interior aprenda a confiar incluso cuando no ve resultados inmediatos, a permanecer estable incluso cuando el entorno se mueve, a mantener la calma incluso cuando la incertidumbre intenta ocupar el centro de la mente, porque la fortaleza que proviene de ti no es una fuerza que ignora la dificultad, es una fuerza que permite atravesarla sin romperse por dentro. Es una estabilidad que se mantiene aun cuando el camino tiene tramos difíciles. Y hoy elijo apoyarme en esa fortaleza, elijo descansar en esa presencia que no se aparta. Elijo avanzar sin la carga de tener que controlar cada detalle, sabiendo que el valle no es el destino final, que el proceso no es el punto de llegada, que la oscuridad momentánea no define el rumbo completo, porque tu luz sigue encendida incluso cuando el camino se vuelve más estrecho, incluso cuando las respuestas tardan, incluso cuando la espera se extiende, y mientras esa luz permanece, mi interior puede mantenerse firme, mi mente puede mantenerse en calma, y mi corazón puede seguir avanzando con la certeza de que no camina solo, de que no enfrenta el proceso sin guía, de que no atraviesa la incertidumbre sin compañía, porque tu presencia se mantiene constante, silenciosa y firme, sosteniendo cada paso, acompañando cada decisión y recordándome que aún en el valle, aún en la espera, aún en el proceso que no entiendo por completo, hay una paz disponible, una paz que no depende de que todo se resuelva de inmediato, sino de que tú estás presente ahora mismo, guiando, sosteniendo y fortaleciendo cada parte de mi interior para que pueda atravesar este tramo con serenidad, con confianza y con la certeza de que la luz que me acompaña no se apaga en medio de la noche, sino que sigue iluminando el camino suficiente para continuar sin temor. Padre, y mientras esa luz que me ha sostenido en medio de los valles sigue afirmándose en mi interior, hoy traigo delante de ti cada área de mi vida, no como compartimentos separados, sino como un todo que necesita tu paz, tu orden y tu dirección.
porque sé que la fe no se vive solo en momentos de oración, se vive en la mente que piensa durante el día, en las palabras que pronuncio, en las decisiones que tomo, en la forma en que respondo a lo que sucede a mi alrededor, y por eso hoy pongo delante de ti mis pensamientos, esos que a veces se llenan de ruido, de escenarios que no han ocurrido, de preocupaciones que se repiten sin descanso, y te pido que tu paz entre en ese espacio interior donde se forman las ideas, donde se interpretan los acontecimientos, donde se anticipan los resultados, porque cuando tu luz ilumina la mente, los pensamientos se ordenan, las preocupaciones pierden fuerza y la claridad empieza a abrirse paso. Y hoy decido no alimentar aquello que me roba la calma, decido no sostener aquello que no construye, decido dejar que tu verdad sea la referencia principal de mi interior, permitiendo que cada pensamiento que surge pase por el filtro de tu paz, por el filtro de tu sabiduría, por el filtro de la confianza en que no estoy solo enfrentando lo que viene, y mientras esa paz se asienta en mi mente, también te entrego mi salud, mi cuerpo, mis fuerzas, reconociendo que muchas veces el cansancio no es solo físico, también es emocional, también es mental, también es la acumulación de tensiones que no se sueltan, y en este momento suelto delante de ti ese peso invisible que se va acumulando con los días, permitiendo que tu descanso entre en cada parte de mi ser, permitiendo que tu presencia traiga alivio a donde hay tensión, equilibrio a donde hay desgaste, serenidad a donde hay inquietud, porque sé que cuando me acerco a ti no tengo que fingir fortaleza, no tengo que aparentar que todo está bien, puedo presentarme tal como estoy y permitir que tu paz haga su obra silenciosa dentro de mí. Y mientras dejo que esa paz fluya, también pongo delante de ti mi familia, las personas que forman parte de mi vida, aquellas que amo, aquellas por las que me preocupo, aquellas por las que a veces oro en silencio sin saber exactamente qué pedir. Y hoy te entrego cada uno de esos nombres, cada una de esas historias, cada una de esas necesidades, confiando en que tu presencia puede alcanzar lo que mis palabras no alcanzan, que tu paz puede entrar en los hogares donde hay tensión, que tu luz puede iluminar las mentes donde hay confusión, que tu fortaleza puede sostener a quienes se sienten débiles, y mientras oro por ellos, también te entrego mis responsabilidades, mi trabajo, mis tareas diarias, esas que a veces se vuelven pesadas, esas que a veces generan presión, esas que a veces traen incertidumbre sobre el futuro, porque no quiero vivir mis días desde la ansiedad por los resultados. Quiero vivirlos desde la confianza en que cada paso puede darse con serenidad. Cuando sé que tú estás guiando el proceso, y hoy te pido que tu sabiduría me acompañe en cada decisión práctica, en cada conversación importante, en cada momento donde necesito claridad, porque quiero responder desde la calma y no desde la prisa. Quiero actuar desde la confianza y no desde el temor. Quiero caminar desde la certeza de que no estoy solo sosteniendo mis responsabilidades, sino que tu presencia me acompaña en cada detalle. Y mientras sigo en esta oración, también pongo delante de ti mis caminos, mis salidas y mis entradas, los lugares donde voy, las rutas que tomo, los espacios donde me muevo. Porque sé que tu cuidado no se limita a momentos específicos, se extiende a lo cotidiano, a lo simple, a lo que parece rutinario, y hoy te pido que tu protección me rodee en cada trayecto, en cada paso, en cada lugar donde esté, no desde el miedo a lo que pueda ocurrir, sino desde la confianza en que tu presencia me guarda, me acompaña y me sostiene. Y mientras dejo que esa confianza crezca, también te entrego mi vida interior, mis luchas invisibles,
mis tentaciones, mis debilidades, esas áreas donde a veces siento que necesito más fuerza, más claridad, más dominio propio, porque no quiero caminar dividido por dentro. No quiero vivir con una mente que tira en direcciones opuestas. Quiero vivir con un corazón alineado, con un pensamiento claro, con una voluntad fortalecida por tu presencia. Y hoy te pido que tu luz ilumine también esos espacios internos, que tu verdad se haga más fuerte que cualquier voz que intente desviarme, que tu paz se haga más firme que cualquier inquietud que intente dominar mi interior. Y mientras sigo en este momento de entrega, dejo que cada área de mi vida se alinee con la confianza en tu presencia, permitiendo que la paz se extienda desde el centro hacia todo lo que forma mi día, sabiendo que no tengo que cargar con todo por mi cuenta, que no tengo que sostener cada preocupación solo, que no tengo que anticipar cada problema para sentirme seguro, porque tu luz, tu salvación y tu fortaleza se hacen presentes en cada parte de mi vida, trayendo orden a lo que estaba disperso, calma a lo que estaba inquieto y estabilidad a lo que parecía frágil, y en esa presencia encuentro el descanso necesario para seguir avanzando con una confianza más profunda y una paz más estable que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estoy siendo sostenido en cada área de mi vida por una presencia que no se aparta y que guía con sabiduría cada paso que doy. Y mientras esa entrega se vuelve más real dentro de mí, dejo que cada una de esas áreas que he puesto delante de ti empiece a acomodarse en una calma más profunda, una calma que no significa que todo está resuelto de inmediato, sino que ya no necesito sostener cada preocupación con la misma intensidad, porque al confiar en tu presencia, permito que el peso que antes llevaba solo empiece a distribuirse en una paz que se extiende lentamente por todo mi interior, y en ese proceso reconozco que muchas veces he intentado resolverlo todo al mismo tiempo, como si cada tema necesitara una respuesta urgente, como si cada situación dependiera únicamente de mi capacidad para sostenerla, y en ese intento he acumulado tensión, he acumulado cansancio, he acumulado pensamientos repetitivos que no me daban descanso, y hoy suelto esa forma de vivir. Hoy permito que tu luz ordene mis prioridades, que tu sabiduría marque el ritmo de mis decisiones, que tu presencia me recuerde que no tengo que enfrentar la vida desde la presión constante de tenerlo todo bajo control, porque cuando confío en que tú estás obrando en cada área, puedo avanzar con una tranquilidad distinta, puedo respirar con una calma que no depende de que todo esté claro de inmediato, puedo caminar con la certeza de que no estoy solo sosteniendo mis responsabilidades, y en ese caminar permito que tu paz se haga visible en la forma en que pienso, en la forma en que hablo, en la forma en que reacciono a lo que sucede, porque quiero que mi interior refleje esa confianza que se forma cuando dejo de vivir desde la urgencia y empiezo a vivir desde la certeza de que tu presencia está activa en cada detalle. Y mientras sigo en este fluir de oración, dejo que esa certeza alcance también mis decisiones futuras, esas que aún no he tomado, esas que a veces me generan preguntas, esas que podrían traer inquietud si las miro desde el temor, pero que ahora decido mirar desde la confianza en que la dirección llegará en el momento oportuno, en que la claridad aparecerá cuando sea necesaria, en que la sabiduría se hará evidente cuando tenga que actuar. Y al sostener esa confianza, siento cómo la presión por anticipar cada resultado pierde fuerza, cómo la necesidad de tener todas las respuestas se suaviza, cómo el impulso de controlar cada detalle se disuelve en la tranquilidad de saber que no estoy caminando sin guía, que no estoy enfrentando el futuro sin respaldo, que no estoy tomando decisiones sin una presencia que orienta.
y en esa tranquilidad encuentro un espacio donde el corazón puede mantenerse estable, donde la mente puede mantenerse clara, donde las emociones pueden mantenerse en equilibrio, aun cuando las circunstancias cambian. Y hoy elijo permanecer en ese espacio. Elijo moverme desde esa calma, elijo responder a la vida desde esa confianza que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estás presente en cada paso, sosteniendo, guiando y recordándome que no necesito cargar con todo por mi cuenta para seguir avanzando con serenidad, con estabilidad y con la certeza de que cada área de mi vida está siendo sostenida por una presencia que no se aparta y que sigue obrando, incluso cuando no veo todos los resultados de inmediato. Padre, y mientras cada área de mi vida empieza a acomodarse en esa calma que proviene de tu presencia, dejo que la certeza de tu provisión se vuelva más firme dentro de mí, porque no quiero vivir desde la sensación de escasez, no quiero caminar desde la preocupación constante por lo que falta, no quiero dejar que la incertidumbre sobre el futuro ocupe el lugar que le corresponde a la confianza en tu cuidado. Y hoy reconozco que muchas veces he mirado mis recursos, mis capacidades y mis circunstancias desde una perspectiva limitada, como si todo dependiera únicamente de lo que puedo ver o calcular, como si el bienestar estuviera determinado solo por lo que está en mis manos, y en ese enfoque he sentido presión, he sentido ansiedad, he sentido la necesidad de asegurar cada detalle por mi cuenta. Pero en este momento dejo que tu verdad reordene mi forma de ver, permitiendo que tu provisión se convierta en la base de mi confianza, no como una promesa lejana, sino como una realidad que se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchas veces pasa desapercibido, porque tu cuidado no siempre llega de la manera que espero, pero siempre llega de la manera que necesito. Y mientras dejo que esa comprensión se asiente dentro de mí, permito que la preocupación por lo material, por lo práctico, por lo que aún no está resuelto, pierda la intensidad que tenía. Permito que la tensión que se formaba al pensar en el mañana se disuelva en la certeza de que no estoy solo sosteniendo mi vida, de que no estoy solo construyendo mi camino, de que no estoy solo enfrentando mis responsabilidades, porque tu favor abre caminos donde antes no veía salida. Tu sabiduría muestra alternativas que antes no consideraba. Tu presencia sostiene incluso cuando las circunstancias parecen limitadas, y hoy decido mirar mi vida desde esa perspectiva de provisión, no desde el temor a la falta, no desde la inseguridad sobre el futuro, sino desde la confianza en que cada día trae lo necesario para avanzar, que cada etapa tiene su sustento, que cada paso cuenta con un respaldo que no siempre es visible de inmediato, pero que se hace evidente con el tiempo, y en esa confianza dejo que mi interior se libere de la presión por tenerlo todo resuelto ahora mismo. Dejo que mi mente se libere de la urgencia por anticipar cada necesidad. Dejo que mi corazón se libere de la sensación de estar solo sosteniendo lo que viene, porque cuando confío en tu provisión, puedo moverme con una tranquilidad distinta, puedo trabajar con paz en lugar de ansiedad, puedo construir con esperanza en lugar de preocupación constante, puedo avanzar sabiendo que no estoy abandonado a mis propios recursos, y mientras sigo en esta oración, dejo que esa confianza se extienda también hacia el favor que tú derramas sobre mi vida, un favor que no depende de mis méritos perfectos, un favor que no se limita a mis cálculos, un favor que abre puertas en momentos inesperados, que conecta caminos en formas que no siempre comprendo de inmediato, que trae oportunidades donde antes solo veía obstáculos, y hoy te pido que ese favor se haga visible en las áreas donde he sentido bloqueo, en los espacios donde he sentido que el avance se detenía.
en las situaciones donde he dudado de que algo bueno pudiera surgir, porque sé que cuando tu favor se manifiesta, lo que parecía estancado comienza a moverse, lo que parecía cerrado comienza a abrirse, lo que parecía incierto comienza a tomar forma, y en esa certeza permito que mi interior se llene de una confianza más estable, una confianza que no se basa en ilusiones, sino en la experiencia de haber visto tu cuidado una y otra vez a lo largo de mi vida, en momentos grandes y en momentos pequeños, en situaciones evidentes y en detalles que solo con el tiempo pude reconocer, y mientras dejo que esa memoria de tu fidelidad fortalezca mi fe, también permito que mi forma de hablar y de pensar se alinee con esa confianza, dejando de repetir palabras que nacen del temor, dejando de sostener ideas que solo alimentan la inseguridad, eligiendo en cambio declarar que mi vida está sostenida, que mi camino está guiado y que mi provisión no depende únicamente de lo que veo hoy, sino de una presencia que continúa obrando aun cuando no percibo todos los movimientos. Y en esa certeza encuentro un descanso más profundo, un descanso que me permite avanzar sin la carga de la escasez mental, sin la presión de tener que preverlo todo, sin la ansiedad de sentir que debo asegurar cada detalle por mi cuenta, porque al confiar en tu provisión y en tu favor, puedo caminar con una serenidad más firme, con una esperanza más estable y con la tranquilidad de saber que cada día trae lo necesario para continuar avanzando con paz. Y mientras esa confianza en tu provisión sigue creciendo dentro de mí, dejo que también transforme la forma en que miro lo que aún no ha llegado, porque muchas veces la inquietud no surge por lo que tengo hoy, sino por lo que temo que falte mañana, por lo que imagino que podría escasear, por lo que la mente proyecta como una posibilidad incierta, y en lugar de permitir que esos escenarios dominen mi pensamiento, hoy decido mirar el futuro desde la certeza de que no estoy caminando hacia él sin respaldo, que no estoy construyendo mis días sin una presencia que abre caminos, que no estoy enfrentando mis responsabilidades sin una sabiduría que orienta y una provisión que se manifiesta en el momento adecuado. Y en esa decisión permito que la ansiedad por el mañana pierda su fuerza, permito que la presión por asegurar cada resultado se suavice, permito que la mente deje de girar en torno a la escasez y comience a enfocarse en la abundancia de tu cuidado, porque cuando recuerdo las veces que he sido sostenido sin haberlo previsto, las veces que encontré salida donde parecía no haberla, las veces que recibí lo necesario en el instante justo, mi corazón se fortalece y mi confianza se vuelve más firme, no desde una ilusión ingenua, sino desde la experiencia de haber visto tu fidelidad obrando de maneras que no siempre comprendí de inmediato, y hoy dejo que esa memoria de tu cuidado se convierta en una base para mi presente, permitiendo que la gratitud por lo que ya he recibido desplace la preocupación por lo que aún no veo, permitiendo que la certeza de tu favor reemplace la sensación de estar solo sosteniendo mi camino, porque cuando confío en que tú abres puertas en el momento oportuno, puedo dejar de empujar con ansiedad aquello que aún no está listo. Puedo dejar de forzar procesos que necesitan tiempo. Puedo dejar de cargar con la presión de tener que resolverlo todo por mi cuenta, y en ese descanso interior encuentro una forma más sana de avanzar, una forma donde el esfuerzo no nace del miedo, sino de la confianza, donde el trabajo no nace de la desesperación, sino de la esperanza, donde las decisiones no nacen de la urgencia, sino de la claridad que surge cuando la mente se aquieta y el corazón se alinea con tu presencia, y mientras sigo en este fluir de oración, permito que esa confianza en tu provisión
se extienda también a las áreas donde he sentido bloqueo, donde he sentido que el avance se detenía, donde he dudado de que algo pudiera moverse, porque no quiero seguir mirando esos espacios desde la frustración o la resignación. Quiero mirarlos desde la certeza de que tu favor puede abrir caminos nuevos, de que tu sabiduría puede mostrar rutas que no había considerado, de que tu presencia puede transformar lo que parecía estancado en una oportunidad para crecer, y en esa mirada renovada, dejo que mi interior se libere de la sensación de escasez. Dejo que mi mente se llene de una expectativa tranquila. Dejo que mi corazón se mantenga firme en la confianza de que cada día trae lo necesario para continuar, que cada etapa tiene su sustento y que cada paso cuenta con un respaldo que no se agota, y al sostener esa certeza encuentro una paz más profunda, una paz que no depende de que todo esté resuelto ahora mismo, sino de la convicción de que no estoy solo construyendo mi camino, de que no estoy solo enfrentando el futuro, y de que la provisión que ha estado presente hasta hoy seguirá manifestándose en cada momento en que la necesite, guiando, sosteniendo y recordándome que puedo avanzar sin temor a la falta, porque estoy siendo cuidado de una manera constante que no se interrumpe y que sigue obrando incluso en los detalles que aún no puedo ver con claridad, Padre. Y mientras esa certeza de que no camino solo ni desprovisto sigue afirmándose dentro de mí, recuerdo que a lo largo de la historia siempre has estado presente en la vida de quienes han confiado en ti, aun cuando el panorama no parecía favorable, aun cuando las circunstancias parecían cerradas, aun cuando el futuro no estaba claro. Y al traer a la memoria esos ejemplos, mi fe se fortalece, porque entiendo que lo que hoy vivo no es un camino aislado, no es una experiencia única sin guía, es parte de un recorrido humano donde tu presencia ha sido constante, donde tu luz ha guiado aún en medio de la incertidumbre, donde tu fortaleza ha sostenido a quienes decidieron confiar aun cuando no veían todo el resultado de inmediato. Y al recordar la historia de quienes atravesaron momentos difíciles sin tener todas las respuestas, entiendo que la confianza no se forma en la ausencia de desafíos, se forma en medio de ellos, se fortalece cuando se elige avanzar aún con preguntas, se afirma cuando se decide caminar aún sin ver todo el camino completo, y hoy dejo que esa comprensión se haga viva en mi interior, permitiendo que el testimonio de quienes han sido sostenidos antes se convierta en una referencia para mi propio proceso, no como una comparación que me presiona, sino como una evidencia de que tu presencia no cambia, de que tu cuidado no se limita a una época, de que tu dirección no se agota con el tiempo. Y al pensar en aquellos que enfrentaron incertidumbre, que atravesaron momentos de espera, que caminaron por etapas donde la claridad era parcial, sé cómo tu luz los acompañó paso a paso, cómo tu fortaleza se hizo evidente en medio de su debilidad, cómo tu provisión apareció en el momento justo, y al traer esas imágenes a mi mente, permito que mi propia fe se fortalezca, porque si tu presencia fue real para ellos en sus procesos, también lo es para mí en el mío. Si tu guía fue constante en medio de sus decisiones difíciles, también puede serlo en las mías. Si tu paz se manifestó en medio de sus valles, también puede manifestarse en los míos. Y mientras sigo en esta oración, dejo que esa continuidad de tu cuidado a lo largo del tiempo se convierta en una base para mi confianza presente, permitiendo que el recuerdo de tu fidelidad en otras vidas y en otros momentos alimente la certeza de que no estoy solo en el camino que recorro, de que no estoy enfrentando mis desafíos sin respaldo, de que no estoy avanzando sin una presencia que ha demostrado una y otra vez
su capacidad para sostener, guiar y abrir caminos. Y en esa memoria encuentro una fuerza tranquila, una fuerza que no necesita gritar, que no necesita imponerse, que simplemente se mantiene firme en el interior, recordándome que la fe no es ignorar la realidad, es caminar dentro de ella con la convicción de que tu luz sigue encendida, de que tu fortaleza sigue disponible y de que tu presencia sigue acompañando cada paso, aun cuando el proceso tenga momentos de incertidumbre, de espera o de desafío. Porque en cada etapa, en cada giro del camino, en cada momento donde la claridad parece disminuir, tu cuidado sigue presente, silencioso pero firme, constante pero cercano, y al sostener esa verdad en mi interior, puedo seguir avanzando con una confianza más estable, con una paz más profunda y con la certeza de que el mismo cuidado que ha sostenido a otros en sus procesos también está activo en el mío, guiando, fortaleciendo y recordándome que no camino solo, que no enfrento la vida sin luz y que no atravieso mis procesos sin una presencia que permanece constante, aun cuando el camino tiene tramos que no comprendo por completo. Y al mantener esa memoria viva dentro de mí, dejo que la certeza de tu fidelidad se vuelva una base firme para lo que estoy viviendo ahora, porque no quiero mirar mis circunstancias como si fueran aisladas de tu historia de cuidado. No quiero interpretar lo que enfrento como si estuviera desconectado de tu presencia constante, sino que elijo recordar que, así como has sostenido a otros en sus momentos de incertidumbre, también estás presente en los míos. Y mientras esa convicción se fortalece en mi interior, permito que transforme la manera en que interpreto mis propios procesos. Permito que la espera deje de ser un espacio de inquietud y se convierta en un espacio de formación. Permito que las dificultades dejen de verse como obstáculos sin sentido y comiencen a verse como etapas donde la fe se vuelve más real, más concreta, más arraigada, porque cuando miro la historia de quienes caminaron antes con confianza, aún en medio de la incertidumbre, veo cómo cada etapa tuvo un propósito, cómo cada desafío formó algo en su interior, cómo cada momento de espera abrió un espacio para que la confianza creciera. Y al traer esa perspectiva a mi propio camino, dejo que el peso de la incertidumbre se reduzca, dejo que la presión por tener respuestas inmediatas se suavice, dejo que la ansiedad por el futuro pierda su intensidad, porque entiendo que no todo tiene que resolverse en el instante en que lo deseo para que el proceso tenga sentido. No todo tiene que aclararse de inmediato para que el camino sea guiado. No todo tiene que estar definido hoy para que pueda avanzar con paz. Y en esa comprensión permito que mi interior se estabilice, permito que mi mente se calme, permito que mi corazón se mantenga firme, aun cuando las respuestas se revelan poco a poco, y mientras sigo en este fluir de oración, dejo que esa estabilidad se extienda también hacia mis decisiones, hacia mis acciones, hacia la forma en que respondo a lo que sucede, porque quiero vivir desde esa confianza que se construye con el tiempo, desde esa fe que no se rompe fácilmente cuando el entorno cambia, desde esa certeza de que tu presencia no se retira en medio del proceso, sino que permanece, sostiene y guía, incluso cuando el camino no está completamente visible. Y al sostener esa certeza dentro de mí, siento cómo la prisa por entenderlo todo se disuelve, cómo la necesidad de anticipar cada resultado pierde fuerza, cómo la inquietud por lo que aún no veo se transforma en una expectativa tranquila, porque sé que así como has sido fiel en otros momentos y en otras historias, también lo eres en la mía, también lo eres en este tramo que recorro, también lo eres en cada paso que doy, y en esa fidelidad
encuentro una paz que no depende de que todo esté resuelto ahora mismo, sino de la convicción de que no estoy solo atravesando lo que vivo, de que no estoy sin guía en medio de mis decisiones y de que no estoy sin respaldo en medio de mis procesos, porque tu presencia sigue siendo constante, silenciosa y firme, recordándome en cada momento que puedo avanzar con confianza, con serenidad y con la tranquilidad de saber que el cuidado que ha sostenido a otros también está sosteniéndome a mí ahora, guiando mi camino con una luz que no se apaga y con una fortaleza que permanece aun cuando el proceso tiene tramos que aún no comprendo por completo. Padre, y mientras esa certeza de que tu cuidado ha sido constante en cada etapa se hace más profunda dentro de mí, no quiero quedarme solo en mi propio proceso, también quiero levantar mi pensamiento y mi corazón por quienes están atravesando momentos difíciles, por quienes hoy se sienten cansados, confundidos o desanimados, por quienes enfrentan situaciones que parecen mayores que sus fuerzas, porque sé que así como tu luz ha sido necesaria en mi camino, también es necesaria en la vida de muchas personas que en este instante buscan un poco de paz, un poco de claridad, un poco de descanso interior, y hoy traigo delante de ti a quienes están enfermos o debilitados, a quienes necesitan fortaleza en su cuerpo, en su mente o en su ánimo, a quienes se sienten agotados por procesos largos o por diagnósticos que generan incertidumbre, y te pido que tu paz alcance esos espacios donde el temor intenta instalarse, que tu presencia traiga consuelo donde hay preocupación, que tu fortaleza se haga evidente donde las fuerzas parecen disminuir, no solo como una idea, sino como una realidad que se perciba en el interior, una calma que permita respirar con más serenidad, una esperanza que permita mirar el día con menos carga, y mientras oro por ellos, también traigo a quienes están atravesando dificultades económicas o laborales, a quienes sienten presión por las responsabilidades, a quienes no ven con claridad el siguiente paso, a quienes cargan con la preocupación por el sustento o por el futuro, y te pido que tu provisión se haga visible en sus caminos, que tu sabiduría les menidos, muestre alternativas, que tu favor abra puertas en el momento oportuno, no desde la ansiedad o la desesperación, sino desde la confianza en que no están solos enfrentando lo que viene, que tu cuidado se extiende también a esas áreas prácticas de la vida, donde a veces la preocupación pesa más, y mientras sigo en esta intercesión, también pongo delante de ti a las familias que necesitan paz en sus relaciones, a quienes viven tensiones en sus hogares, a quienes sienten distancia emocional con las personas que aman, a quienes buscan reconciliación, entendimiento o simplemente un ambiente más tranquilo, y te pido que tu luz entre en esas conversaciones, que tu sabiduría guíe las palabras, que tu paz suavice los corazones, que tu presencia traiga calma donde hay tensión, porque sé que cuando tu luz entra en los vínculos, la manera de hablar cambia, la manera de escuchar se transforma, y la forma de responder se vuelve más consciente, y mientras sigo orando también recuerdo a los jóvenes, a los niños, a quienes están creciendo en medio de un mundo que a veces se siente incierto o confuso, a quienes necesitan dirección, identidad y propósito, y te pido que tu luz sea una referencia firme en sus vidas, que tu sabiduría los acompañe en sus decisiones, que tu cuidado los rodee en cada paso que dan, porque sé que el futuro se construye también con la paz que se siembra hoy en sus corazones. Y mientras extiendo esta oración más allá de mi propia vida, también pienso en quienes lideran comunidades, en quienes toman decisiones que afectan a otros, en quienes necesitan claridad para guiar con justicia y sabiduría. Y te pido que tu dirección se haga presente en sus pensamientos, que tu paz influya en sus acciones,
que tu luz ilumine los caminos que deben tomar, porque cuando la sabiduría se alinea con la calma, las decisiones se vuelven más justas, más conscientes, más humanas, y en este momento dejo que esta intercesión se convierta en un espacio donde el corazón se expande, donde la oración no se limita a lo personal, sino que se abre a quienes también necesitan paz, guía y fortaleza, permitiendo que mi interior se llene de una sensibilidad más profunda hacia los demás, de una conciencia más clara de que todos atravesamos procesos, todos necesitamos luz en ciertos momentos, todos buscamos descanso en medio del camino, y mientras dejo que esa conciencia crezca dentro de mí, también permito que tu paz se extienda como una presencia silenciosa que alcanza a quienes hoy están cargando más de lo que pueden sostener, a quienes necesitan una señal de esperanza, a quienes necesitan sentir que no están solos. Y en esa extensión de tu cuidado encuentro también una renovación para mi propio interior, porque al recordar que tu presencia es suficiente para cada uno, mi fe se fortalece, mi confianza se afirma, y mi corazón se mantiene en esa calma que nace cuando sé que tu luz no solo me acompaña a mí, sino que se extiende a todos los que hoy necesitan un poco de claridad, un poco de descanso y un poco de fortaleza para seguir avanzando con serenidad en medio de sus propios procesos. Y al sostener en el corazón a todas esas personas y situaciones que también necesitan tu paz, dejo que esta intercesión se vuelva una extensión natural de la confianza que se ha ido formando dentro de mí, porque al pensar en otros que atraviesan procesos distintos, pero igualmente desafiantes, recuerdo que tu presencia no se limita a un solo lugar ni a una sola historia, se extiende a cada vida que hoy busca descanso, dirección o consuelo, y mientras esa conciencia se hace más clara dentro de mí, permito que mi interior se llene de una compasión tranquila, una sensibilidad que no se basa en la preocupación excesiva, sino en la certeza de que tu cuidado puede alcanzar lo que mis manos no alcanzan, que tu paz puede entrar en los espacios donde mis palabras no llegan, que tu luz puede iluminar los caminos que yo no puedo ver desde aquí, y en esa confianza dejo que el peso de querer resolverlo todo por otros también se disuelva, permitiendo que mi corazón interceda sin cargar con la sensación de tener que sostener cada resultado, porque entiendo que cada vida está acompañada por una presencia que conoce sus necesidades, que comprende sus procesos y que puede obrar en formas que no siempre se perciben de inmediato, y mientras mantengo esa mirada de confianza, también traigo delante de ti a quienes se sienten solos, a quienes viven momentos de aislamiento o desánimo, a quienes no encuentran fácilmente un espacio de apoyo o comprensión, y te pido que tu presencia se haga cercana a ellos, que tu paz llene esos espacios donde el silencio pesa, que tu luz traiga una sensación de compañía aún en medio de la soledad, porque sé que cuando el corazón se siente acompañado por tu presencia, la sensación de abandono pierde fuerza y la esperanza comienza a abrirse paso de forma suave pero constante, y al mismo tiempo pienso en quienes enfrentan decisiones importantes, en quienes están en momentos de cambio o transición, en quienes necesitan claridad para avanzar sin temor, y te pido que tu sabiduría guíe sus pasos, que tu calma influya en sus elecciones, que tu luz ilumine las opciones que tienen delante, de manera que puedan moverse con serenidad, con confianza y con la certeza de que no están tomando decisiones en vacío, sino en un camino donde tu dirección puede hacerse evidente en el momento adecuado. Y mientras sigo en esta intercesión, también recuerdo a quienes llevan cargas emocionales profundas, a quienes arrastran heridas del pasado,
a quienes sienten que ciertas experiencias aún pesan en su interior, y te pido que tu paz alcance esos lugares internos donde la tensión se ha quedado por demasiado tiempo, que tu luz traiga claridad a los recuerdos que aún duelen, que tu presencia permita soltar poco a poco aquello que ya no necesita ser cargado con la misma intensidad, porque cuando el corazón se permite descansar en tu cuidado, empieza a encontrar una forma nueva de mirar su propia historia, una forma donde el pasado deja de tener el mismo poder y el presente se abre a una estabilidad distinta. Y mientras esta intercesión se extiende hacia tantas vidas y situaciones, también permito que fortalezca mi propia confianza, porque al recordar que tu cuidado alcanza a muchos al mismo tiempo, mi mente se libera de la idea de que todo depende de mi control, de mi previsión o de mi capacidad para sostenerlo todo, y en su lugar se instala una certeza más tranquila, una certeza que me permite avanzar con paz, sabiendo que tu presencia está obrando en formas que no siempre veo, que tu luz está alcanzando lugares que no puedo alcanzar y que tu fortaleza está sosteniendo a quienes hoy necesitan un apoyo que vaya más allá de lo humano, y en esa visión amplia encuentro un descanso más profundo para mi interior, un descanso que se forma cuando la oración se expande, cuando la confianza se comparte y cuando la certeza de tu cuidado se vuelve una realidad que no se limita a mi propia vida, sino que se extiende como una presencia constante que acompaña, sostiene y guía a todos aquellos que hoy necesitan un poco más de claridad, de paz y de fortaleza para continuar avanzando con serenidad en medio de sus propios caminos. Padre, y al llegar a este momento donde tantas palabras se han ido transformando en descanso interior, en claridad y en confianza, dejo que todo lo que ha sido entregado, pensado y sentido se asiente en una paz más profunda, una paz que no es solo un instante dentro de esta oración, sino una base que puede permanecer cuando el día continúe, cuando las actividades sigan y cuando el ruido del entorno vuelva a aparecer, porque sé que la luz que has encendido en mi interior no depende de este momento específico, depende de tu presencia constante que sigue acompañando cada paso, cada decisión y cada pensamiento, aún después de que esta oración termine, y hoy agradezco por esa luz que, y no se apaga, por esa salvación que sostiene incluso cuando no veo todo el camino, por esa fortaleza que se mantiene firme aun cuando mis emociones cambian. Agradezco porque en medio de las preguntas encontré calma, en medio de la inquietud encontré dirección, y en medio del cansancio encontré un lugar donde el alma puede respirar con más serenidad. Y mientras esa gratitud se hace presente dentro de mí, dejo que se convierta en una forma de caminar, en una manera de mirar el día con más confianza, en una decisión de responder a la vida desde la paz que se ha formado en este tiempo, sabiendo que no necesito tener todas las respuestas para seguir avanzando, que no necesito controlar cada detalle para sentirme seguro y que no necesito anticipar cada escenario para mantener la calma, porque tu presencia sigue siendo la referencia principal de mi interior, guiando, sosteniendo y recordándome que puedo avanzar con una confianza tranquila, con una serenidad firme y con la certeza de que no camino solo en lo que viene. Y hoy cierro este tiempo de oración con gratitud, con confianza y con la decisión de mantener viva esta paz en medio de lo cotidiano, permitiendo que lo que se ha sembrado en este momento continúe dando fruto en la forma en que pienso, en la forma en que hablo y en la forma en que enfrento cada situación, porque sé que cuando tu luz permanece en el centro, el temor pierde su lugar, la ansiedad pierde su dominio y la mente encuentra un punto de equilibrio donde puede descansar aún en medio de la actividad,
y en esa confianza dejo que este tiempo se cierre con una certeza sencilla pero firme, que tu presencia sigue conmigo, que tu luz sigue guiando mis pasos y que tu fortaleza sigue sosteniendo mi interior en cada momento que vendrá. Y con esa certeza que se asienta profundamente dentro de mí, descanso en la seguridad de que no estoy solo, de que no camino sin guía, y de que no enfrento la vida sin una presencia que permanece constante, fiel y cercana, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy camino en la luz de Dios y no viviré con miedo. Tu testimonio puede ayudar a que otras personas también encuentren paz en medio de su proceso.